Buenos días, mis hermanas princesas de fe. Hoy día les saludo domingo 28 de agosto del año 2023. Es mi privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a continuar nuestros estudios en el libro de los Salmos. Y durante esta semana vamos a estudiar los Salmos 136 al 141. Nuestro enfoque durante esta semana va a ser sobre la oración. Nosotros, como ya vimos, nuestro versículo de memoria se encuentra en Filipenses 4:6 y dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo esas, en este versículo vemos, hay varios aspectos de la oración que son um, peti- um, peticiones, ruego con acción de gracias. Todo eso cuando nosotros presentamos delante de Dios, es parte de nuestra oración. Y Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos dio lo que nosotros llamamos, bueno, lo llaman el Padre Nuestro, pero es una oración que es un modelo. En ese modelo, Él nos dice cómo deberíamos orar. No nos dice que debemos orar en esas palabras, porque recién había dicho que no hay que usar varias repeticiones, ¿verdad? Pero lo que Él sí nos dice es qué es lo que deberíamos presentar en nuestras oraciones. Y comienza Él diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y vamos a sacar algunos aspectos de esta oración y vamos a ver cómo los salmistas también oraron de esa misma manera. Y ojalá que en esta semana no solamente vamos a estudiar un poco más los salmos, pero podemos ver de qué diferentes maneras podemos nosotros dirigirnos a Dios y hablar con Él. Um, el Salmo, el Padre Nuestro que nosotros llamamos la oración modelo que Cristo nos ofreció, tiene ciertos aspectos, como les dije. Tenemos que reconocer a quién estamos dirigiendo nuestra oración. También tenemos que saber por qué necesitamos para suplir nuestras necesidades, para perdonar nuestros pecados, para protegernos de la maldad y al final también someternos a su voluntad. Esos son los diferentes aspectos de la oración que Jesús nos ofrece. En Salmos 136 es uno de los salmos que no tiene ninguna oración, casi no todos los demás tienen. Pero ese salmo a mí me fascina, porque es un salmo que solamente habla de Dios. No hay nada de nosotros, no hay nada del salmista. Solamente, ni se está acordando de nuestros pecados, nuestras debilidades, ni nada. Solamente se está dirigiendo a Dios y hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando nosotros oramos, hermanas, y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, cuando dirigimos nuestras oraciones a nuestro Padre, vamos a pensar: ¿quién es este Padre? ¿Quién es la persona a quien nosotros estamos dirigiendo nuestras oraciones? Y yo creo que Salmo 136 es un salmo fantástico porque solamente habla de Dios. Vamos a ver Salmo 136. Es un salmo que realmente todos los salmos, como todos los salmos, era un cántico. Y en Jerusalén, durante los días de David, después por muchos años más, hasta que al final todo se acabó, Jerusalén fue un lugar de alegría. Fue un lugar de... La gente venía para las fiestas y era un tiempo de regocijo, un tiempo de cántico. Yo no sé todo, pero lo que he leído o he escuchado, cuando uno entraba a Jerusalén, habían coros cantando.
Había ese gran coro que fue creado por David y por Salomón. Cantaban himnos, cánticos y salmos. Cuando la gente entraba, ascendieron hacia el templo. Cuando llegaron para ofrecer sus sacrificios, habían cánticos. Bueno, este salmo es obviamente un cántico que está como repetido en dos partes. Una parte del coro cantaba la primera frase y el otro repetía una frase que era, porque para siempre es su misericordia. Esa frase también, para siempre su misericordia, esa palabra misericordia también ha sido traducido a un amor que no cambia. O sea, que es un amor, su amor hacia nosotros no cambia. Entonces, por eso este salmo me fascina, porque en todo el salmo habla solamente de Dios. No hay ninguna vez que dice y nosotros, no. Dice solamente lo que Él hizo. Y cuando nosotros terminamos este salmo, hermanas, y después de ver todo que Dios es y lo que ha hecho para nosotros y lo que todavía está haciendo, cuando nosotros nos dirigimos hacia Él y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ojalá que ustedes puedan recordar quién es este Padre a quien usted está dirigiendo. Cuando dice que él es, bueno, Él es un Dios que nunca cambia. Su amor hacia nosotros siempre ha sido igual. Su misericordia es para siempre. Vamos a ver, yo no quiero leer todo el capítulo porque es largo. Solamente que voy a leer solamente la primera frase y vamos a recordar que la primera frase siempre sigue con para siempre es su misericordia. Entonces hay una frase, para siempre es su misericordia. Entonces vamos a ir solamente viendo frase tras frase y ver quién es nuestro Dios. Y está bien, discúlpeme, hermanas, estaba enferma esta semana y todavía estoy recuperando. El salmista lo hizo en una forma interesante, como lo presentó. Y comienza diciendo alabad, alabad, alabad. ¿Qué es alabar? Alabar es, como ya dijimos, reconocer las virtudes de Dios y demostrarlo, o sea, explicar y dar gracias a Dios por sus virtudes, pero reconocer sus virtudes. Eso es alabar. Y vamos a, no, como dije, vamos a leerlo, pero no voy a decir cada vez que dice, porque, por ejemplo, usted ve que en Salmo 136, versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Después sigue con la frase, porque para siempre su misericordia. Y como dije, los cánticos en el templo eran así. Una parte cantaba, alabad a Jehová porque Él es bueno, y lo segundo repetía, porque para siempre es su misericordia. Tenía que haber sido un coro tremendo cantando eso, me habría gustado escucharlo. Pero para no alargar tanto la lectura, solamente vamos a enfatizar la parte que están reconociendo acerca de Dios. La primera parte es, el salmista lo puso, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué deberíamos alabarle? Dice versículo 1 la razón por qué debería ser alabado, porque Él es bueno. Y versículo 2 dice, Él es Dios de los dioses. Versículo 3, es Señor de los señores. Solamente sabiendo eso acerca de Dios, nos da una impresión de quién es Dios. Número 1, Dios es bueno. Número 2, Él es Dios de los dioses y Señor de los señores. No hay a nadie más grande a quien nosotros podríamos dirigir nuestras oraciones. Y después va a decir, seguir con las cosas por las cuales debemos reconocer a Dios.
no solamente por quién es Él, sino también por las maravillas que Él ha hecho para nosotros. Bueno, no solamente para nosotros, pero las maravillas que Él ha hecho. Dice en versículo 4 que Dios hace grandes maravillas. Versículo 5 va a explicar cuáles son. Y versículos 5, 6, 7 y 8 y 9 va a ir explicando cuáles son esas maravillas que Él ha hecho. Versículo 5 dice, al que hizo los cielos con entendimiento. Hermanas, ese es el Dios a quien nosotros dirigimos, el Dios a quien nosotros llamamos Padre nuestro. El Dios que creó el cielo con entendimiento. Y cuando dice entendimiento, no es como dicen el ridículo teoría de la evolución, que todo simplemente explotó y todo cayó en parte y las, las galaxias empezaron a rebotar y formarse, y las estrellas, los planetas y la vida. No, fue un Dios creador que lo hizo con entendimiento. Cada galaxia, y son tantas galaxias, cada estrella, cada planeta, cada cosa, las lunas, todo lo que hay en nuestro universo, Él lo creó y lo creó con entendimiento. Sabía perfectamente lo que hizo. Todo está medido a la perfección. Mira lo que sucede solamente en nuestro sistema solar. Cualquier otro planeta nosotros no podríamos sobrevivir, pero estamos viviendo en un planeta que fue creado para nosotros. Es una donde nosotros podemos surgir, donde podemos prosperar y donde podemos vivir. No vamos a poder vivir en otro planeta, no importa lo que ellos quieren hacer algún día, porque ese planeta fue creado para nosotros. La tierra es para nosotros, pero Dios lo planificó y lo hizo con entendimiento, con mucha inteligencia. Dice versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. ¿Se acuerdan que Dios separó las aguas de las aguas? Después hizo aparecer la tierra. Y la tierra apareció. Y una vez más, Dios empezó a planificarlo para que nosotros podíamos vivir ahí. No fuimos creados para el espacio ni para el agua, pero sí para la tierra. Y Dios planificó todo con mucha inteligencia, con mucho cuidado, pensando en nosotros. Después dice, el que hizo las grandes lumbreras, versículo 7, versículo 8, el sol para señorearse en el día, versículo 9, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. O sea, él pensó en todo. Pensó en, como dije, él hizo el universo con entendimiento. Hizo que la tierra apareciera. Plantó cada planta, cada animal, todo lo que nosotros necesitaríamos para sostenernos. Y no solamente nosotros, pero el planeta se puede sostener. Cuando Él creó todo, Él descansó el séptimo día porque Él sabía que todo iba a continuar. Todo lo que Él había planificado, todo lo que Él había hecho iba a continuar. Él pudo sentarse y descansar, porque todo se iba a hacer tal como Él había pensado. Y Él puso las estrellas, Él puso la luna para la noche y el sol para el día. Es increíble, pero Él pensó en todo, ¿verdad? Una vez más, hermanas, un Dios que se preocupó por todas esas detalles. Cuando nosotros entramos en su presencia para orar, hay que acordar de eso. Hay que acordar el Dios que pensó en todo. El Dios que pensó en cada detalle. ¿Y acaso no es un Dios que nos puede escuchar cuando entramos con nuestras peticiones y nos dirigimos a Él diciendo, Padre nuestro? Porque ese es el Dios que sí nos puede ayudar. Vamos a continuar comenzando con versículo 10. Ahora va a hablar de la redención que Él logró para los israelitas. Y cuando estamos viendo eso, vamos a pensar en la redención que Él logró para nosotros también, hermanas. Dice en versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Ustedes ya saben la historia, como Dios les rescató a los israelitas
Él dio muerte al primogénito de cada familia de los egipcios, pero Él rescató a, a los israelitas con la sangre de un cordero. Y cuando nosotros nos dirigimos a Él y pensamos en el Dios a quien estamos dirigiendo nuestra oración, el Dios que nos escucha, hay que recordar lo que Él también hizo para redimirnos a nosotros. Por eso, sí, nosotros somos pecadores delante de su presencia. No hay nada en este salmo cuando Él dice, oh, bueno, nosotros nos portamos tan mal y nosotros no merecíamos nada. Porque ese salmo se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando nosotros entramos en nuestras oraciones delante de Él, recuerda que todo se trata de Él. La razón por qué Él nos recibe, no solamente porque Él es bueno, pero es porque también nos ha redimido. Y vamos a ver algunas de las cosas que Él hizo para los israelitas, para llevarles hasta la tierra prometida y darles su herencia. Dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, versículo 10, versículo 11, al que sacó a Israel del medio de ellos, versículo 12, con mano fuerte y brazo extendido. Cuando uno ve lo que Dios hizo para sacarlo, realmente fue una mano fuerte, y Moisés lo repitió muchas veces, mano fuerte y brazo extendido. Qué increíble ese pensamiento. Versículo 13, al que dividió el mar rojo en partes. Versículo 14, y hizo pasar a Israel por el medio de él. Versículo 15, arrojó a Faraón y sus ejércitos en el mar rojo. Versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Cuando dice pastoreó, significa que Él los cuidó, los guió, los proveyó para ellos. Cada cosa que ellos necesitaban, ellos tenían para cada día lo que necesitaban. Y Él les cuidó. A pesar de todo, Él les cuidó. Después que Él les pastoreó por el desierto, los llevó a su tierra, a la tierra prometida. Dice que, versículo 17, al que hirió a grandes reyes, versículo 18, y mató a reyes poderosos. Versículo 19, a Seón, rey amorreo. Versículo 20, y a Og, rey de Basán. Versículo 21, y dio la tierra de ellos en heredad. O sea que Él mismo fue delante de ellos, destruyó sus enemigos, destruyó los reyes que eran grandes. Él mostró que Él podía hacerlo, y lo hizo con el fin de dar esa tierra como herencia a los hijos de Israel, cumpliendo la promesa que hizo con Abraham muchos siglos atrás. Realmente es un gran Dios, ¿verdad? Y recuerda que ese mismo Dios que hizo todo eso es también el Dios que nosotros decimos Padre nuestro. Ahora vamos a ver los últimos versículos. ¿Qué hace Dios ahora? Sabemos que Él es lo que Él es, y reconocemos lo que hizo para nosotros en la creación, también en nuestra redención. Pero ahora, ¿qué de ahora? Dice, Él que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Cada vez que estamos abatidos, hermanas, Él se acuerda de nosotros. Los momentos difíciles de la vida, Él está con nosotros. Versículo 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. Tantas veces que hemos sido rescatados de nuestros enemigos. Y vamos a ver un poco más de eso durante esos días. Cómo ellos tratan de atraparnos y de tirarnos para abajo. Pero está ahí siempre con su mano estrechado, su mano extendido para levantarnos y socorrernos. Él que da alimento a todo ser viviente. Hermanos, hermanas, ese Dios que da alimento a todo ser viviente. ¿Se acuerdan también en Mateo 6 cuando Él habló de las aves y de las flores del campo? Que Dios mismo se encarga de alimentar a toda la tierra. Él pensó en cada detalle cuando lo creó. Hermanas, ese mismo Dios
Ese Dios que nosotros nos dirigimos cuando decimos, Padre nuestro. ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas, hermana? Dice, ¿se acuerda nuestro versículo de memoria? Dice que deberíamos, cuando nosotros entramos a orar, nosotros deberíamos uh, uh, no deberíamos estar afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Él. ¿Sabe por qué? Él alimenta toda la tierra. ¿Qué dice al final aquí que realmente me intriga? Y pienso que Él nos levanta, nos protege de nuestros enemigos. ¿Qué está pasando usted en su vida, hermana, hoy día? ¿Está siendo abatida? ¿Tiene necesidades físicas? Está bien. Porque recuerda nuestro versículo. Dice, en nada estéis afanosos. Ustedes no deben afanarse. Eso fue lo que Jesús repitió varias veces en Mateo capítulo 6. Dijo, ustedes no deben afanarse por esas cosas. Tu Padre ya sabe todo esto, que tienes necesidad de esas cosas. Dice, por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces nuestras oraciones deben siempre terminar con acción de gracias, sabiendo que Dios nos ha escuchado y que Dios nos va a contestar. Bueno, eso es como dije, el principio de nuestro estudio esta semana, pensando en cómo podemos orar y qué podemos aprender por los salmos. Y mañana vamos a ver de una oración muy interesante. Y espero poder compartir con ustedes esto, hermanas. Y, y gracias por escuchar y espero que eso haya sido una bendición. Entonces, hasta mañana.